Qué jugadorazo que es Pirlo, leyenda de la Juventus, jugadorazo de Italia, maestro de los tiros libres, campeón del mundo, tiene 10 hectáreas de viñedos en Brella, la verdad que eso está bueno también, y bueno, por todo eso es un crack, pero además va a tener el gusto de dirigir a Paulo Dybala en la Juventus porque es el nuevo entrenador de la vecchia señora. De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué lugar va a tener Paulo Dybala, el argentino, en el equipo de Pirlo, de Andrea Pirlo? Bueno, de eso vamos a hablar. Bienvenidos, nuevo set, como verán hay nuevo fondo en el canal, vamos a tener algunas novedades también. Ya voy a parar un poquito con las colaboraciones, ya no va a haber tantas como anteriormente. Vamos a tratar de que a lo sumo sea una por semana, cada 10 días. Vamos a tratar de hacer más análisis, más de estas cosas que hacíamos antes, ¿no? Donde analizábamos un tema en profundidad durante 10-15 minutos y nos íbamos con una impresión completa acerca del jugador o el equipo. Lamentablemente las entrevistas, las colaboraciones eso no lo permiten y tenemos que hacer algo más de ping pong, ¿me entendés? Algo donde no podemos profundizar demasiado en las temáticas, más allá de que salieron algunas colaboraciones que fueron increíbles. Bueno, entramos en una nueva etapa en el canal, como verán, bueno, lo que les dije recién, hay un nuevo fondo, tenemos acá los botones de YouTube, de Twitch, estén muy atentos a seguir en las dos plataformas. ¿Por qué? Porque muy pronto vamos a empezar también con los directos en Twitch, donde vamos a tratar algunos temas con algunas sorpresas muy importantes y bueno, los quiero tener presentes a todos ustedes. Comentando tanto en Twitch como acá, ayúdennos a que el algoritmo siga mostrando nuestros videos a más y más gente. Es la mejor manera de que esto se siga publicitando. Un emoji, un comentario, un análisis, lo que tengan ganas, todo suma, incluido el like, incluida la suscripción al canal. Y con todo eso vamos a empezar con la temática de hoy, que tiene que ver con acerca del rol que va a tener Paulo Dybala en la nueva Juventus de Andrea Pirlo. Y aparte, algo muy importante es que a partir de ahora voy a tratar de hacer algo más general. Sí vamos a seguir hablando de argentinos, sí vamos a seguir tratando acerca de la actualidad de los argentinos, jugadores, técnicos, equipos a lo largo y ancho del mundo. Bueno, equipos en este caso solamente en Argentina, pero en este caso, por ejemplo, si hablamos de la Juventus, voy a tratar de contextualizar lo que termina pasando con la dirigencia, con el equipo, con el momento. No únicamente centrarnos en los jugadores, porque a fin de cuentas los jugadores son parte de un contexto y tenemos que conocer bien en qué contexto se están desarrollando. Y por eso hoy vamos a hablar de lo que es la Juventus y ahí vamos a entrar de lleno en el rol de Dybala en esta nueva Juventus. ¿Cuántas veces dije Juventus? Hay una realidad y es que la apuesta que está haciendo la Juventus es bastante arriesgada porque va a tener una temporada bastante rara el próximo curso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que pasa con Guardiola, con Zidane, con Lampard, con, por ejemplo, el mismísimo Scaloni. Ninguno de ellos debutó específicamente en el equipo en el que triunfaron. Por ejemplo, Scaloni fue ayudante de campo de Sampaoli tanto en España, en Sevilla, como también en la selección argentina. Después él pega el salto como entrenador del primer equipo. Guardiola había entrenado a jugadores como Busquets, Pedro, Thiago y los había hecho triunfar y ser campeones en el Barça B. Zidane había tenido experiencia en las inferiores. Lampard tuvo experiencia en el Championship, en el Derby County, enfrentando por ejemplo al Leeds de Bielsa. Entonces son algunas experiencias que tuvieron antes de lanzarse como entrenadores, y en este caso, bueno, lo que va a pasar con el caso de Andrea Pirlo es bastante particular porque él nunca fue entrenador en ningún equipo. Hace apenas unos días había anunciado que iba a ser el nuevo entrenador sub-23 en Serie C de la Juventus. La Juventus sub-23, bueno, iba a ser la primera experiencia de un tipo que es una leyenda del fútbol italiano. Había jugado en el Inter, jugó en el Milan, multicampeón ahí, y también fue un histórico de lo que es la Juventus de los últimos años, todo posterior al Calciopoli. Entonces va a ser bastante importante ver qué termine pasando. Y si esa fama que tiene él de un erudito del fútbol, un tipo que sabe muchísimo de conceptos, de táctica, de cómo manejar un vestuario, bueno, todo eso hay que ver si él lo puede aplicar en su primera temporada en la Juventus, en la primera de la Juventus, en donde va a encontrarse con algunos pesos pesados que, bueno, lo conocen muy bien, como el caso de Buffon, Chiellini, Bonucci, que son amigos de él, y bueno, Cristiano Ronaldo, que hay que ver qué termine pasando. Cuando asumió como técnico del Sub-23, repito, hace apenas unos días antes de la grabación de este video, antes del anuncio de que iba a ser el nuevo entrenador del primer equipo, él dijo que no quería quemar etapas y que aunque tuvo ofertas muy importantes de la Premier League para empezar a dirigir ahí, decidió empezar por lo básico, por el Sub-23.
por una etapa más formativa. Bueno, todo esto lo tiró a la basura porque apenas le ofrecieron la posibilidad de dirigir a la Juventus de primera, bueno, obviamente aceptó, es lo que cualquiera hubiese hecho, para reemplazar a Sarri, un entrenador que él mismo elogió. En algún momento ya vamos a estar hablando de por qué lo elogió en particular. Pochettino, solamente esto quería decir, nunca fue el verdadero candidato para la dirigencia de la Juventus, por una distancia económica, por gusto futbolístico, nunca estuvo en carpeta, más allá de algunos rumores que se dieron en las últimas horas antes de que se anuncie Pirlo, que fue un anuncio bastante rápido respecto a otros anuncios de un técnico nuevo, porque se había dicho, por ejemplo, que la Juventus iba a tardar una semana en elegir al nuevo entrenador y en apenas 24 horas se anunció que ya había un reemplazo para Sarri. En fin, debut en el primer equipo, expectativas por las nubes. ¿Y por qué pasa esto? Porque no sabemos bien qué puede llegar a pasar. ¿Qué tipo de entrenador será? Acá tengo algunos datos que nadie sabe en realidad, nadie sabe qué va a pasar, pero sí algunos allegados a Pirlo ya pudieron ir comentando algunos aspectos para ir teniendo en cuenta la idea futbolística que tiene Andrea, porque puede apostar por un fútbol contragolpeador, un fútbol defensivo, un fútbol de posesión, de juego de posición. Hay muchas alternativas que puede apostar este nuevo técnico que bueno, va a tener un debut bastante especial. Si vamos a lo que fue el Milan campeón de todo con él mismo, un 4-3-2-1 podría ser el esquema si es que él bebe un poco de esa influencia, pero para mí va a apostar más por el 3-5-2 que tuvo en sus grandes tiempos con Conte en la Juventus. Conte, que para él en algún momento fue el mejor técnico del mundo, si mal no recuerdo, hace apenas 3 o 4 años lo declaró como el mejor técnico del mundo. O sea, Pirlo realmente admira mucho a Antonio Conte, quien lo posicionaba como el eje del 3-5-2 que revolucionó lo que fue la táctica del fútbol italiano en los últimos años. Sin embargo, hay muchos que dicen que está bastante ligado a la experiencia y a la idea de futbolística, al amor futbolístico por la posesión que tienen los equipos de Pep Guardiola, salvando las distancias obviamente, porque hay un camino enorme que tiene que recorrer Andrea Pirlo antes de poder asimilarlo, ponerlo, hacer un paralelismo con el técnico español, pero bueno, va por ahí, le gusta el juego de posesión y eso se entiende mucho a partir del tipo de futbolista que él era. Acá tengo, por ejemplo, cuando elogió a Sarri hace apenas unos meses, cuando dijo que él realmente hubiese sido un gran futbolista en el equipo de Sarri. ¿Por qué? Porque es un equipo que apuesta por las posesiones largas, por la posesión de la pelota para ser protagonista. Y bueno, sabemos bien que Andrea Pirlo era un excelente futbolista cuando se trataba de manejar los hilos de la cancha. Y eso ya nos puede dar algunos datitos puntuales de lo que puede llegar a pasar con el equipo de Pirlo la próxima temporada. Hay que tener algunas cosas en cuenta, y es que, por ejemplo, es una apuesta arriesgada, como dije recién, no sabemos bien qué puede llegar a pasar. Yo creo que la dirigencia apostó más por lo que significa para un vestuario así, porque manejo de vestuario le va a sobrar, es un líder nato, es un tipo con mucho carisma, con mucha capacidad de manejo de grupos, por lo que yo creo que por ese lado no va a haber problemas. Por el tema económico, por ejemplo, cobra 3 veces menos que Sarri cobraba 6 millones de euros por año, en este caso va a cobrar 1.8 más algunas primas. Conte, por ejemplo, cobra 12 millones. 12, hay una distancia considerable, así que por lo económico no hubo ningún tipo de problemas, y hay que ver qué pase con lo futbolístico. Pero puntualmente lo que nos interesa a nosotros como argentinos es qué lugar va a tener Higuaín. Yo creo que descartado. En las próximas semanas, meses, yo creo que ya, meses no, un mes como mucho, se va a terminar anunciando su salida de la Juventus. Dudo mucho que continúe Higuaín. En el caso de Dybala va a tener un rol preponderante en mi opinión. ¿Por qué? Pero hay mucho de lo que hablar en este caso. Si plantea una línea de 3, hay muchos centrales considerablemente buenos que pueden apostarse como titulares en este equipo. Un pequeño apartado para Cristian Romero, que deberá ir a la Juventus la próxima temporada y puede ser una alternativa muy interesante si de argentino se trata. Pero después tenés a Bonucci, Chiellini. De Ligt lamentablemente va a quedar afuera hasta noviembre, pero tenés a Demiral como apuesta para el futuro, entonces ahí la línea de 3 está un poquito ya armada. Después hay que ver qué rol tiene Arthur, hay que ver si Alexandro y Cuadrado siguen siendo los amos de la banda. Yo creo que sí. Y después hay muchas alternativas en el mediocampo antes de pasar a lo que es la punta, donde podrían aparecer claramente Cristiano Ronaldo y Dybala. Cristiano Ronaldo, que en las últimas horas ya se estuvo hablando de una potencial salida a Francia, a París Saint-Germain.
Hay que ver si el PSG realmente logra concretar esa compra. A mí me parece un poquito fuerte, pero bueno, hay que ver qué termina pasando y el destino de carrera que tiene Cristiano Ronaldo, que se lo vio bastante molesto en lo que fue la eliminatoria con Lyon. En este caso, el mapa de calor que tiene Dybala muestra que su última temporada, bueno, estaba bastante recostado hacia la derecha, en esa zona Messi de centralizarse de derecha a izquierda, lo cual es obvio porque, bueno, se muestra un poquito en las estadísticas que le fue bastante bien en esa zona, mucho más cerca del área que en anteriores temporadas. En este caso, 11 goles, 6 asistencias, un promedio de 3 disparos por partido y 2 pases clave. Pases clave, recordemos, los pases previos a la asistencia, es decir, el pase fundamental para que se termine concretando esa situación de gol. Es un dominio bastante importante el que tiene la Juventus en la Serie A de Italia. Terminó ganando en lo que fue fácilmente el peor equipo de la Juventus en la última década. Realmente fue muy malo. Y si repasamos la carrera de Pirlo en la Juventus, recordemos, encontraremos que él tomaba como principal arma, como principal fundamento de su juego, la posesión de la pelota, por lo que convertir a Dybala en esa especie de eje creativo de este equipo, como viene pasando con Sarri, cosa que no pasaba en el final del ciclo Allegri, bueno, podría ser bastante beneficioso, como por lo menos para continuar las cosas positivas que sí tuvo la Juventus. Tomemos las estadísticas de la Serie A, por ejemplo. Dybala promedió 60 toques por encuentro, un 88% de posesión en pases completados, y en esa estadística más del 80%, 81% en específico, fueron pases completados en campo rival. 60 toques, 88 de precisión y 81 si hablamos de lo que fueron los pases importantes en campo rival. Ramsey, con un mapa de calor bastante similar a Dybala, aunque características bastante diferentes, tuvo unos 52 toques promedio por encuentro. Pjanic se va al carajo y promedia 87 toques por partido con una precisión envidiable, pero no va a estar presente porque se va a la Juventus. Hay que ver qué termina pasando con Arthur. Y después aparecen algunas alternativas. Bentancur con más rol defensivo en los últimos tiempos, un crecimiento bastante importante del uruguayo. Bernardeschi, Matuidi, Khedira. Hay que ver qué termine pasando con todos ellos. Creo que no me estoy olvidando de Rabiot, por ejemplo. Rabiot tiene que demostrar por qué está en la Juventus. Hasta ahora no pudo tener gran continuidad en cuanto a ese rendimiento que sí supo mostrar en algunos tramos de su etapa en PSG. Entonces, esta Juventus, que suele promediar unos 58-60 de posesión de promedio en cada temporada desde que domina el fútbol italiano, también tiene que tener cierta efectividad en lo que es la concreción de las jugadas, porque realmente tienen muchos tiros por partido, patea 13 veces al arco por partido, pero tiene un promedio de 2 goles por encuentro. No me dan las cuentas, entonces es ahí donde creo que Dybala va a tener un rol fundamental, más cerca de lo que es el área rival, mucho más cerca de lo que pasó con Sarri, que ya de por sí Sarri le dio muchas ventajas en lo que fue tres cuartos de cancha. Dybala fue fácilmente el único creativo que tuvo la Juventus en este tiempo. ¿Por qué? Porque no apareció ninguno que tome la manija de este equipo, que realmente estuvo muy poco lúcido, muy poco dinámico a la hora de atacar, bastante predecible en muchos casos, y que si no fuese por Dybala en el caso creativo como MVP de la Serie A, y el caso de Cristiano, lo visto, Cristiano Ronaldo con todo lo que significa, esta temporada realmente hubiese sido muy peligrosa. No terminó muy lejos el Inter de Antonio Conte con los altibajos que tuvo. La Lazio porque se cayó, porque si no podría haber peleado mucho más. Es todo un tema este. Si vemos, no hay problemas defensivos puntualmente. Hasta ese mes fatídico de julio, el equipo había disputado 18 partidos en todo 2020 y había recibido solamente 12 goles. 12 en 18. Defensivamente no encajaba demasiado, a pesar de que algunos partidos había sufrido bastante ataques. Entonces el problema, en mi opinión, es más que nada esto de la impronta de cómo manejar los partidos, cómo transformar ese dominio en goles en el marcador. En fin, ese va a ser el rol fundamental, el pilar fundamental que va a tener que cumplir Dybala si quiere sostenerse como líder de este equipo, que repito, hay rumores de salida de Cristiano Ronaldo, hay que ver qué refuerzos lleguen en este mercado bastante flojito que va a haber en cuanto a inversiones millonarias, pero tenemos que ver otra cosa, y es la opinión de Andrea Pirlo sobre Paulo Dybala.
Porque Pavel Nedved, un ídolo de la Juventus, ya en su momento habló de que es un gran jugador que jamás será un problema para la Juve. El caso de Del Piero siempre lo elogia, siempre habla bien de la calidad y la personalidad, siempre destaca la personalidad de Paulo Dybala. En el caso de Pirlo, en algún momento aconsejó a Dybala en los tiempos donde no era titular, donde era suplente en la recta final del ciclo de Allegri. Él decía que si se entrenara como Cristiano Ronaldo, realmente sería una pieza fundamental e indiscutible de la Juventus, pero que se tenía que esforzar a ese nivel. Porque la calidad que tiene Dybala no es para desaprovecharse, y es una lástima que teniendo el talento que tiene no llegue a niveles indiscutibles que en ese momento con Allegri no tenía. Bueno, en la temporada siguiente, lo que fue esta, terminó siendo el MVP para mí justo de la Serie A 2019-2020, la Serie A 2019-2020 bastante atípica en medio de lo que fue la pandemia. Entonces hay que ver qué termina pasando con Andrea Pirlo, el reemplazante de Sarri como nuevo técnico de la vecchia señora. ¿Ustedes cómo lo ven? Para mí Dybala va a tener un rol bastante importante. Hay que ver por qué esquema y por qué rol termina apostando Andrea Pirlo para el argentino. Pero bueno, yo creo que fundamentalmente va a tener un rol bastante importante. ¿Ustedes qué piensan? Los quiero leer en los comentarios. Quiero que se suscriban a este canal, que le den un like, que comenten, súmense al debate y estén muy atentos porque muy pronto vamos a meternos de lleno en el canal de Twitch. No vamos a hacer tanto gameplay, pero sí va a haber mucho de esto, de opinión y charla con ustedes, porque es lo que más quiero hacer, un debate, un feedback. Así que estén muy atentos a las dos plataformas, que bueno, van a ver los botoncitos acá. Gracias vieja, que mi vieja me los hizo, así que quedaron espectaculares para el fondo y para promocionarlo. Así que muchas gracias por acompañar, espero que esta nueva etapa en el canal les guste y estén muy atentos a próximos videos.